Hola, hola gente oyente, sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 30 curiosidades de Unidos. La película se estrenó el 6 de marzo del 2020, tan solo unos días antes de que la OMS anunciara la pandemia de manera oficial. Por tal motivo, los cines se cerraron y esto provocó que la cinta tuviera una recaudación relativamente baja, considerando el alto presupuesto que se le invirtió. De cualquier manera, los resultados en taquilla parece que ya no van a importar tanto para el estudio de la lamparita. Y es que actualmente Disney está lanzando las películas de Pixar de forma gratuita en su servicio de streaming, por lo que los cines ya no son su objetivo. Ya veremos si eso cambiará para sus próximas producciones. La cinta fue dirigida por Dan Scanlon, quien también dirigió y escribió Monsters University. Parte de su inspiración para esta historia vino del hecho de que él y su hermano mayor perdieron a su padre a una edad muy temprana, por lo que siempre tuvo el sueño de poder volver a verlo y conocerlo mejor, un sentimiento que transmitió al personaje protagónico. Aunque claro, los amantes del anime no pudieron evitar reconocer ciertas similitudes con la historia de Full Metal Alchemist. El cereal que come Ian se llama Trolleos, un juego de palabras con troll y la popular marca de cereal Cheerios. También lo vemos sirviéndose una leche que lleva el nombre de Audumla, una referencia a la gran vaca cósmica de la mitología nórdica. Asimismo, vemos un líquido de lavavajillas llamado Aurora, tal y como una de las princesas Disney, aunque en la mitología romana también existe una diosa con el mismo nombre. Al lado vemos un jabón de manos con el nombre de Hygieia, la diosa de la limpieza y la sanidad. Y por último, en la parte de arriba vemos lo que parece una cajita de bolsas que referencia a Hestia, conocida como la diosa de la cocina y el hogar. El restaurante al que asiste Ian tiene un letrero que dice "Ahora servimos el segundo desayuno", una broma que puede recordarnos a una línea del Señor de los Anillos. What about breakfast? You've already had it. We've had one, yes. What about second breakfast? El diseño del unicornio en la camioneta de Barley ya lo habíamos visto anteriormente en Toy Story 4, apareciendo en un castillo inflable. Y es que, como saben, Pixar suele hacer referencias a sus futuras películas, por lo que era evidente que en Onward nos darían una pequeña pista de Soul. Y lo hicieron incluyendo un álbum de jazz de Dorothea Williams. Dorothea, ay, perdón, señorita Williams, es un placer. En el cuarto de Ian puede verse un calendario con la imagen de un bosque, cuyo diseño de los árboles resultan familiares, y es que es el mismo bosque que vimos en Valiente. Para poder tener una idea mejor de cómo se debería mover alguien que solo pudiera utilizar su parte inferior, se le pidió a algunos de los miembros de la producción que con sus manos cruzadas trataran de sentarse o levantarse, y así tener una noción de cómo deberían animarlo. Además de poder identificar las partes del pantalón donde se formarían las arrugas. La camioneta de Pixaplaneta hace su aparición en esta cinta justo cuando los hermanos pasan por el peaje, aunque si se fijan realmente aquí no se llama Pixaplanet, sino Pixaron, que significa reino. Esto para encajar mejor con lo que sería el universo de esta cinta. Dentro de la camioneta de Barley vemos un letrero que dice "You shall not pass", una frase que nos recuerda nuevamente al Señor de los Anillos. You shall not pass! La clásica pelotita de Luxo que suele incluirse en las pelis de Pixar aparece en esta cinta de una forma escondida, y es que la vemos de manera estilizada en un escudo dentro de la taberna. También podemos ver que los empleados de dicho lugar usan sombreros azules muy similares al que le vimos a Mickey Mouse en la cinta Fantasía. Los que hayan visto Coco seguramente recordarán a Pepita, el alebrije de Imelda, y en Onward Pixar nos incluyó una pequeña estatua de dicha criatura. Además vemos también un juego con el nombre Gauntlet, cuya ilustración se asemeja al guantelete del infinito. Otro parecido también se ve en el chaleco de Barley, y aunque quizás solo se trate de una casualidad, no podemos evitar mencionarlo considerando que los personajes principales fueron expresados por Tom Holland y Chris Pratt, los cuales, como saben, compartieron pantalla en Infinity War.
Si se fijan, uno de los cocineros de la taberna se asemeja mucho a una rata, por lo que obviamente mucha gente pensó que se trataba de Remy de Ratatouille, aunque a mí en lo personal no me convence. Si bien es cierto que tal y como lo vemos parece ser una rata, lo más probable es que sea simplemente un hombrecito con mucho pelo y una nariz grande, al igual que su rubio compañero. Cuando la mantícora les muestra el verdadero mapa de la cruzada, vemos a la izquierda un libro que tiene un logo con una espada. Este es de hecho el mismo emblema del clan de Mérida en Valiente. En la taberna vemos colgada en la pared una camiseta verde con el número 77. Este es un tributo al año en el que el padre del director falleció. También vemos una pancarta que dice Lucky 7, que hace alusión al nombre de una habitación secreta entre comillas dentro de los estudios de Pixar, donde se reúnen algunos de los empleados. Se tenía pensado incluir a otro personaje, una joven chica que los hermanos conocerían en la taberna. Esta estaba muy ansiosa por acompañarlos en su aventura. Sin embargo, este enérgico personaje terminó siendo descartado al final porque se sentía que opacaba un poco la relación de hermandad que se quería explorar entre Ian y Barley. Una de las marcas que se anuncian en la gasolinera se llama Longbottom, lo cual nos puede recordar a Neville Longbottom, el querido personaje de Harry Potter. En la tienda se ve a una de las motociclistas sosteniendo un paquete de goma de mascar llamado Triple Dent, la misma marca que se vio en Intensamente, y posteriormente la vimos también en Cars 3 siendo uno de los patrocinadores. En la tienda de la gasolinera vemos parodias a bebidas como la Coca-Cola y Mountain Dew, aunque esta última también puede ser una alusión a la montaña del Señor de los Anillos. En el mostrador de la tienda se ve una taza con bolígrafos que tiene el logo de Poultry Palace, el restaurante de comida rápida que apareció en el corto de Small Fry y Toy Story 4. La llave del baño que carga Barley está unida a una matrícula, y en una escena notamos que tiene escrito PA286S. Estas letras representan a Pixar Animation Studios, y en cuanto a los números 286 aluden a la fecha en la que se fundó, febrero del 86. Durante la escena en la que Ian tiene que encender la camioneta, Barley menciona el título de la cinta, pues le dice a su hermano que ponga la palanca en O de Onward, que significa adelante. Sin embargo, esto tuvo que ser cambiado para las versiones internacionales, ya que es algo que solo se entendería en inglés, y cambiaron la O por una flecha. Esta sería la primera vez en una cinta de Pixar que vemos abiertamente a un personaje de la comunidad LGBT, pues una de las policías menciona a su novia. No es nada fácil ser padre. También la hija de mi novia me sacó canas verdes, ¿ok? Sin embargo, en realidad algo como esto ya había ocurrido anteriormente en otras pelis de Disney, solo que de una forma mucho más sutil. Por ejemplo, en Zootopia con los vecinos de Judy, y en Toy Story 4 en la guardería donde vemos a dos mamás. Pero como dijimos, estas dos ocasiones fueron muy sutiles, prácticamente nadie se daría cuenta, a diferencia de lo que se hizo con este personaje. Es por eso que en varios países que son muy delicados con este tema prohibieron la cinta o la censuraron de cierta manera al momento de traducirla y doblarla. Es decir, en vez de mencionar la palabra novia, se cambió por pareja o hermana. Justo antes de que Laurel y la mantícora entren a la tienda de empeño, se puede ver una panadería llamada Espada en el Panecillo, una parodia a la historia de la espada en la piedra, a la cual Disney le hizo una adaptación en el 63. Este juego de palabras también se había hecho anteriormente en Toy Story 4. Dentro de la casa de empeño notaremos entre los objetos a la lámpara del genio de Aladdin. También se aprecia un collar con una concha de caracol, que los fanáticos de La Sirenita sin duda relacionarán con Úrsula. ¡Eso hago! ¡Para eso vivo! Durante su aventura, los hermanos pasan por un gran campo de tallos gigantes que parecen extenderse hasta el cielo, por lo que podrían tratarse de habichuelas mágicas. Y si tomamos en cuenta que en la tienda se veían unas Magic Beans, pues encaja perfectamente. Todo esto indudablemente nos recuerda al cuento de Jack y las habichuelas mágicas, del cual curiosamente Disney estaba preparando una adaptación animada, pero como saben esta terminó siendo cancelada.
Muchos de los objetos que vemos en Onward fueron tomados del juego de rol Calabozos y Dragones, y de hecho la empresa creadora del juego colaboró con Pixar para asesorarlos en el uso de sus personajes o elementos del juego. Es por eso que al final en los créditos vemos que le dan el reconocimiento. El clásico movimiento de Indiana Jones de recuperar un objeto justo antes de que una puerta se cierre se utiliza en esta cinta, solo que en este caso los personajes recuperan la parte inferior de su padre. En una de las primeras versiones de la historia, Ian sería el que estaría obsesionado con la magia, y al enterarse de que su padre era un gran mago, este estaría emocionado por traerlo de vuelta porque así su padre le enseñaría todo lo que sabía, y podría convertirse en un poderoso hechicero. No obstante, el equipo de Pixar se dio cuenta que esto hacía que la motivación del protagonista fuera un tanto egoísta, ya que pareciera que tenía más deseo de aprender magia que de conocer a su padre en sí. Es por eso que su motivación terminó siendo alterada, de manera que ahora lo único que quería era conocer a su padre. Y a pesar de que al final no pudo cumplirlo exactamente, Ian termina dándose cuenta que para él su hermano representa su figura paterna. El famoso A113 que aparece en varias cintas de Disney también lo vemos aquí, o bueno, en realidad lo escuchamos, siendo uno de los códigos de la policía. Noche de chicas. Hay un 113 en progreso a todas las unidades. ¡A trabajar! La película contó con críticas en su mayoría positivas, sin embargo pasó al olvido muy rápido. Ciertamente no resultó tan memorable o no dio mucho de qué hablar, a diferencia de lo que sí ocurrió con Soul, gracias a su premisa y su enfoque más maduro. Es por eso que a pesar de que ambas hayan sido nominadas a los Oscars, Soul terminó siendo la clara ganadora. Antes de terminar, quiero invitarte a seguirme en mi canal secundario donde estoy publicando videos cortos que de seguro te gustarán. Como siempre, quiero agradecer a los miembros que han apoyado al canal y enviarle un gran saludo a Juliani González, Gaspar Araya, Maxtron y Laura Castaño. Y bueno, esto es todo y muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero te haya gustado. Hasta luego.